Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy tengo el honor de hablar con Lidia Valentín, una leyenda viva de la halterofilia con un palmarés impresionante, oro olímpico en Londres 2012, medalla de plata en Río 2016, bronce en Pekín 2008, varias veces campeona de Europa y del mundo en este deporte, y a pesar de que se está recuperando de una lesión reciente, como nos contará, todo apunta a que tenemos Lidia para rato. Hablamos, por supuesto, de su historia, de cómo empezó en la halterofilia, de sus logros deportivos, pero quería profundizar también en su mentalidad, que como ella misma reconoce ha jugado un papel fundamental en sus logros, y nos desvela algunas de las herramientas psicológicas que más le han ayudado y que son aplicables en realidad a cualquier deporte o a cualquier ámbito de la vida. Y hablamos también de la parte más oscura del deporte, que es sin duda el dopaje, y Lidia ha sido siempre una de las voces más críticas con esto y ha luchado mucho por combatir esta lacra. Sigo a Lidia hace años, la admiro mucho por todo lo que ha logrado, pero sobre todo por su mentalidad, la forma en la que enfrenta el entrenamiento, la competición y en definitiva la vida. Y de todo esto habla en su reciente libro El peso de la gloria. Tanto si te interesa la halterofilia como si no, estoy seguro de que vas a disfrutar la entrevista, así que no te la pierdas. Antes de entrar en materia, quiero recordaros a los patrocinadores de este podcast, WeBotanics y Paleobull. WeBotanics ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, y hemos hablado varias veces de los beneficios que puede tener para reducir la ansiedad y el dolor, también la inflamación, además de tener un papel neuroprotector, y se está estudiando también por su posible beneficio en el rendimiento atlético. WeBotanics tiene también una crema facial y un cremigel para molestias musculares que además de CBD lleva distintos principios activos. Y por su parte, Paleobull fabrica barritas de energía, una crema de cacao y avellana llamada Ambrosía, que está muy buena, sin azúcar, con aceite de oliva virgen extra en vez de aceite de palma. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, que es Elixir y mucho más. Podéis echar un vistazo a sus productos en webotanics.com y paleobull.com respectivamente, deletreo WeBotanics, que es WeBotanix, y también os recomiendo visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde tenéis nuestro libro de recetas, Chef Sapiens, y también una selección de productos de Paleobull. Y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúsculas y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Lidia Valentín. Bienvenida al podcast, Lidia, ¿cómo estás? Hola Marcos, pues muy contenta y muy feliz de estar hoy contigo. Te escucho mucho, te leo mucho y la verdad que me inspiras muchísimo. Bueno, pues un honor de verdad viniendo de ti, Lidia. Es un placer charlar contigo. Sigo tu carrera también desde hace muchos años y creo que tienes mucho que enseñarnos, ¿no? Más allá de tu disciplina concreta de halterofilia. Pero quería empezar por ahí preguntándote cómo surge tu pasión por la halterofilia y cuándo sentiste que esto era lo tuyo y que querías llegar a lo más alto en este deporte. Bueno, pues yo comienzo con la halterofilia con 11 años y un poco de casualidad, dado que me gustaba el deporte, me gustaban diferentes disciplinas y bueno, pues un día el entrenador de halterofilia me lo propuso. La verdad que no conocía tanto este deporte como tal, cómo entrenaban y demás. Y bueno, me pasé porque me gustaba muchísimo el deporte, verlo, practicarlo, tenía cualidades, actitudes. Entonces, bueno, pues con 11 años me acerqué al gimnasio de halterofilia y muchas veces digo que yo no escogí la halterofilia, sino que la halterofilia me escogió a mí porque hubo como un flechazo, fue como, wow, esto me gusta y me gusta bastante. Y hasta ahora. Casi nada. Casi nada. Además, aprendí en tu libro que no hubo competición olímpica femenina de halterofilia hasta Sydney 2000, que es súper curioso, ¿no? O sea, hasta hace prácticamente nada las mujeres estaban excluidas de esta competición olímpica, así que fuiste casi pionera en este sentido. Pues sí, la verdad que se practicaba halterofilia, pero bueno, pues en unos Juegos Olímpicos no se podía participar como tal. Entonces sí, realmente hace 20 y poquitos años que es olímpica y gracias a Dios que es olímpica porque sí que es verdad que ha habido un antes y un después de la halterofilia femenina al ser olímpica. Sí. Bueno, quiero que nos cuentes también cómo fueron tus primeros años en el CAR, ¿no? El Centro de Alto Rendimiento, ya después de esos primeros años donde hubo ese flechazo mutuo. Y todavía es un deporte principalmente masculino, pero de aquella me imagino que seguramente más. Pero también comentas en el libro que nadie te trató con condescendencia por ser mujer o por ser más joven que la mayoría. Cuéntanos cómo fueron esos inicios y qué enseñanzas te llevaste.
Bueno, pues yo me incorporo a la selección española de halterofilia aquí en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento, con 15 años. Yo ya desde los 13 lo tenía muy claro, lo menciono en el libro, que le comentaba a mi madre que me quería ir, que me preparase una maleta, porque quería estar con los mejores entrenando. Y desde bien pequeña lo tenía claro. Y en el momento que yo me incorporo a la selección es como como un sueño hecho realidad. Y la verdad que, bueno, el cambio fue bastante brusco porque de pasar a entrenar 3 días por semana, pues entrenaba mañana y tarde todos los días y tenía que compaginar el colegio, tenía que compaginar muchas cosas que no estaba acostumbrada, pero bueno, al final, pues eso también me hizo ser más fuerte. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar, estaba en el sitio que había soñado y sí que es verdad que ahí había menos chicas, había algunas chicas que se estaban preparando para campeonatos internacionales y había chicas que conseguían medallas internacionales también, que para mí pues eran referentes como Estefanía Juan, la cual ha sido una de las grandes en la halterofilia femenina española. Y me costó un poco, pues eso, sobre todo el paso tan grande del entrenamiento, el tener que compaginarlo todo. Y bueno, y no me trataron de diferente manera por ser mujer. Al final intentaban que todo fuera como sin mucho género, ¿no? Se hacían entrenamientos para personas, no tanto para ella que es chica o él que es un hombre, ¿sabes? Entonces yo creo que, bueno, la verdad que lo recuerdo de una manera muy, muy bonita porque al final era como un sueño cumplido. Sí, sí. Pasando ya a aspectos más prácticos del deporte, un aspecto clave es definir en qué categoría vas a competir según el peso corporal. ¿Cómo de importante es esto o acertar bien? ¿Y cómo decidiste inicialmente en tu caso, pues eso, la categoría en la que ibas a competir? Pues al final lo de las categorías es fundamental dar en la tecla, saber en qué categoría estás cómoda, saber en la categoría que vas a sacar tu máximo rendimiento. En la halterofilia hay 10 categorías femeninas y 10 categorías masculinas. Yo cuando comienzo, sí que es verdad que con 15 años pues pesaba bastante menos que después cuando empezaba ya empecé a competir en élite como tal. Pues llegué pesando 65, 66 y estaba en categoría 63, 69. Pero sí que es verdad que cada vez que vas entrenando más, tu cuerpo, tu músculo va creciendo, va queriendo más alimento y entonces ahí tú vas como escuchando un poco tu cuerpo y se va como realmente expandiendo y se va como creando esa categoría, o sea, la que tú te sientes que realmente estás fuerte para aguantar todo momento la competición, la pretemporada, todos los ciclos de carga y entonces, bueno, yo creo que es un proceso en el cual te tienes que ir desarrollando como adolescente también y yo pues bueno, me fijé en la categoría de 75, que al final por mi altura, mi envergadura, soy una chica, pues bueno, bastante fuerte fisiológicamente, mis articulaciones son anchas genéticamente, porque mis padres son así también, entonces, bueno, me consolidé en la categoría de 75 y bastante pronto, la verdad. De hecho, cuentas en el libro que uno de los problemas en los Juegos Olímpicos de Tokio, los recientes, más allá de las molestias en la cadera, que seguramente fueron lo principal y que Sí. todavía arrastras por lo que me comentabas antes de empezar a grabar, Sí. pues fue competir en una categoría superior a la que estabas acostumbrada, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado para los Juegos Olímpicos de Tokio se juntaron diferentes acontecimientos que cuento en el libro. Me faltaba una competición para clasificar, había sido la mejor clasificación que había obtenido hasta la fecha, había quedado en este ciclo olímpico campeona del mundo 2 veces, campeona de Europa, Juegos del Mediterráneo, o sea, realmente era perfecto todo. Y bueno, pues pasa la pandemia y demás, y llega el año olímpico 2021 y bueno, me faltaba esa competición, que nos íbamos a competir en Rusia en el Campeonato de Europa en abril y bueno, pues una gastroenteritis hace que no pueda asistir, no sabemos si es COVID o qué pudo ser, pero no puede asistir a esta competición y ahí es cuando ya se empieza a enredar todo, cambia el sistema de clasificación por países que no han podido competir y nos da una opción de que si compito en una categoría superior, entro directamente en la clasificación olímpica y si no, tengo que esperar. O sea, y si no, puede ser que no, y si es que sí, en esa categoría tengo que esperar a que todos los países se recoloquen y todas las atletas, que claro, a mí me faltaba una competición, entonces, Claro. pues la puntuación baja.
Y bueno, al final se decidió ir sí o sí en una categoría superior y bueno, pues ahí es cuando se desencadenó, pues bueno, al subir tanto de peso en tan poco tiempo, pues me empezó a doler la cadera, los entrenamientos eran más lentos y ya se desencadenó que al final me lesiono. Sí, todo un cúmulo de Y bueno, circunstancias. sí, exacto, un cúmulo de circunstancias, había sido todo perfecto. Bueno, estas cosas pasan, sí que es verdad que pasaron en el año que menos tenían que haber pasado, pero bueno, un aprendizaje más. Es así, Exacto, es la forma de verlo, ¿no? De hecho, algo claro. que me encantó es que dedicas mucho espacio en el libro a hablar de la parte mental, que es aplicable a cualquier deportista, o en realidad a cualquier persona, sea deportista o no, y Sí. mencionas cómo el trabajo con tu psicólogo deportivo te ayudó a potenciar tu rendimiento. Dices literalmente, me apunté esta frase, de que el factor psicológico no se puede medir en gramos o segundos, pero tiene un papel fundamental en la ecuación del éxito. Y la pregunta sería, ¿qué cambios principales dirías que lograste a nivel mental y qué herramientas psicológicas, por así llamarlas, te ayudaron más? Wow, para mí es algo fundamental. O sea, lo que yo comencé a trabajar con el psicólogo fue algo muy específico, que era todo el tema de visualización, de engañar un poco a tu cerebro en lo que ibas a hacer. Y sobre todo lo que más me fortaleció de todo lo que trabajé era mi manera de pensar. Al final yo pensaba diferente al resto y eso hizo que pudiera conseguir tantos y tantos éxitos durante mucho tiempo. Entonces, el visualizarlo todo, el saber todo lo que pueda llegar a pasar, obviamente que esté en tu control, que tú puedas llegar a controlar, no lo que está haciendo el rival, porque tú no sabes lo que está haciendo el Claro. rival, cómo viene cada uno, ¿sabes? Pero tú sabes lo que puedes estar haciendo en la sala del calentamiento antes de salir, tú sabes lo que tienes que hacer justamente cuando salgas en tus 3 movimientos de arrancada y en tus 3 movimientos de 2 tiempos. Y entonces, todo tenerlo bajo control, visualizarlo, haberlo ejecutado en tu mente, porque al final primero para ser campeón del mundo tiene que pasar por tu mente, tienes que creértelo, tienes que haberte visto siendo campeón del mundo y después realizarlo como tal. Entonces, una de las cosas que más me ayudó fue pues, la visualización como tal, cerrar totalmente el foco y centrarse, porque al final estos son segundos y no puede haber nada de duda en lo que vas a hacer. Tienes que tenerlo muy claro en tu cabeza, tienes que saber qué tipo de ejecución quieres realizar y que tu cuerpo siga a tu mente. O sea, no puedes pensar, ostras, el entrenador me acaba de decir, sale ahora la rival, el juez está mirando que si tu brazo... No, o sea, totalmente focalizado y después trabajar engañando un poquito a la mente sin saber el peso, que a esto mucha gente le sorprende, inclusive a compañeros que practican alto rendimiento conmigo. Es como, Lidia, yo no le puedo decir a la mente que hay 130 cuando hay 150. O sea, es imposible, porque yo lo sé que lo hay. Entonces, llegar a ese punto es muy complicado, pero al final yo lo hacía y a mí me venía bien. A lo mejor a otra persona no le viene bien, es como, eso es imposible para mí. Entonces, yo imaginaba que era menos y decía, Lidia, lo importante aquí es hacer bien el gesto. Y hasta tenía un patrón en el cual tenía como 3 tips que decía pies apoyados, extensión máxima y entra firme. Ya está. Entonces todo eso lo ejecutaba en mi mente y ¡plas! Y después lo ejecutabas en la realidad, ¿no? Hay un concepto psicológico que es el de autoinstrucciones, que está relacionado, que en el fondo es darle esas instrucciones a nuestra mente para preprogramar un comportamiento, ¿no? Sí. También me gustó eso de visualizar los posibles contratiempos, algo que ya recomendaban los estoicos hace miles de años, lo llamaban premeditatio malorum, y tú lo Sí. llamas en el libro el supermercado de los imprevistos, ¿no? Cuéntanos qué beneficios tiene esta técnica y qué tipos de males o de imprevistos suelen venirte a la mente. Bueno, pues al final es restarle importancia. Es, a ver, pongámonos que no sale de la manera que queremos que salga. Pongámonos que llevamos medio año preparando el Campeonato de Europa y no sale, y sales en la primera arrancada y fallas. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué? Pues un error técnico, en el calentamiento te has adelantado porque las rivales han empezado a fallar y tienes que salir directamente. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues si tú fallas, tienes que tener recursos suficientes para salir de ahí y no venirse abajo. Entonces yo creo que esto es fundamental porque al final es como restarle esa importancia. Es como, no pasa nada, o sea, esto al final es una competición de halterofilia, o sea, no me va la vida en ello.
no me va la vida en ello. Entonces, ¿que quiero estar ahí? Sí. ¿Que quiero ser la mejor? Sí. ¿Que llevo años y años luchando, diciendo millones de cosas que no, foco para lo que voy a hacer y constantemente toda mi energía y toda mi atención en mis competiciones, en mis entrenamientos? Sí. Pero bueno, estas cosas también pasan porque la vida es eso. Entonces, bueno, creo que es fundamental para restarle esa importancia. Exacto, cuando entiendes que el peor escenario no es tan malo, pues reduces la ansiedad, ¿no? Y además equilibras esta visualización negativa con la técnica opuesta, que llamas el mercado de los sueños, y es visualizar los objetivos deseados, ¿no? ¿Cómo enfocas esta práctica? Pues esta visualización la enfoco siempre con bastante tiempo. Cuando estamos haciendo las preparaciones, a lo mejor la preparación consta de 4 o 5 meses para un campeonato del mundo. Y bueno, pues tú ya te empiezas a comportar como tal. ¿Qué quiero llegar a hacer? Pues tanta marca, más o menos, porque esto no es matemático. Al final, entonces quiero sacar lo máximo, el máximo rendimiento en cada entrenamiento. O sea, no me voy a permitir ni un fallo, no me voy a permitir no dar el 200%. Entonces, ahí constantemente, pues tú vas creando ese mercado de sueños de diario, porque al final tampoco lo puedes llevar a 4 meses, ¿no? En plan, bueno, pues en 4 meses quiero ser campeona de Europa, pero ahí hay mucho entre medias. Entonces, cada día ser la mejor versión, en plan, cada día sacar tu máximo rendimiento y visualizar, mañana qué quiero hacer, sobre todo los días importantes. Quiero hacer esto para que después me lleve a conseguir el gran objetivo, que es pues subirme a lo más alto de un podium o conseguir una medalla mundial, europea, lo que sea. Entonces, igual que vas entrenando todos los días tu físico y tu técnica, pues también vas entrenando tu sueño, por así decirlo, para que se vaya expandiendo. Y al final yo soy mucho de energías, y si realmente expandes esa energía y esa vibración de lo que quieres conseguir, creo que es más fácil y creo que te llega a ayudar. Claro, o sea, creo que una visión clara del objetivo te motiva y te aporta esa energía, ¿no? Mencionas además muchas variables importantes en tu ecuación del éxito, pero destacas 3, que son lucha, confianza y pasión, que están de hecho en la portada del libro. Sí. ¿Por qué esas 3 y qué representa cada una para ti? Bueno, lucha porque al final ha sido una lucha de muchos años para conseguir el objetivo. Al final, para conseguir ser campeona del mundo, he tenido que luchar por mi sueño 20 años. También luchar con todo lo que ha pasado con el doping, el luchar con los estereotipos sobre un deporte más masculino, más dirigido al género, pues eso, al género masculino como tal. Entonces ha sido como una lucha constante de ciertas cosas que, bueno, creo que era una palabra que me definía, confianza, porque obviamente la confianza es la clave para todo, la confianza en lo que estás haciendo cada día, la confianza en ti mismo, que creo que es fundamental. Tienes que estar alineado tanto con lo que haces como con lo que sientes, y la pasión, porque al final la pasión es lo que hace que te levantes cada día, es lo que hace que pongas al 200% tu cuerpo, es lo que hace que aguantes aunque te duela, es lo que hace que aguantes y que digas que no a ciertas cosas, porque al final tienes esa pasión y tú realmente sientes que estás en el lugar, y hace que no sea un gran sacrificio, que no es motivación ni es fuerza de voluntad, que eso te puede llegar a fallar, ¿no? Entonces, pero la pasión siempre es interna tuya y es lo que te va a mover. Sin duda. Bueno, volvemos a cambiar un poco de tercio. Me gustaría hablar de tu experiencia en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y la frustración que mencionas en el libro cuando te viste superada por atletas que sospechabas que estaban dopadas. Visualiza ahora ese momento, llévanos contigo ahí y dinos cómo viviste todo eso. Vale, pues sí que es cierto que en el 2008 en Pekín eran mis primeros Juegos Olímpicos, entonces yo ahí debutaba y estaba súper, súper, súper feliz por haberme clasificado. Era la única chica que se clasificaba en mi país y en mi deporte, entonces yo era como, wow, he conseguido mi sueño, que es ir a unos Juegos Olímpicos. Tenía 23 años recién cumplidos, entonces el tema de posiciones, el tema de dopaje, bueno, lo del dopaje sabíamos todos, obviamente, que estaba ahí, que estaba presente, que estaba latente, y que muchos países sabíamos que iban como iban y eran intocables. Entonces, pero bueno, yo ahí sí que es verdad que estaba como emocionada, como feliz, porque quería vivir esa experiencia.
Entonces recuerdo que cuando terminé la competición me quedé muy satisfecha porque dije, wow, he competido en una tarima olímpica. Sí que es verdad que in situ quedé quinta, que después, pues con todos estos temas, quedé subcampeona y me atrevería a decir que la que quedó primera, que era una casaca, posiblemente el frasco se perdió por el camino, pero bueno, entonces yo ahí estaba contenta, que no fue lo mismo ya en Londres 2012. Ahora hablaremos sobre Londres, pero antes, y aprovechando esa primera experiencia olímpica, compitiendo al máximo nivel, con máxima presión, me gustaría preguntarte cómo lidias con esa presión, ¿no? O sea, con los obstáculos que se presentan en la competición. Me encantó leer en tu libro la idea de la armadura del estoico, el concepto Sí. de antifrágil de Nassim Taleb. ¿Cómo combinas estos elementos para vencer la presión, para fortalecerte ante la adversidad? Bueno, comienzo un poco por cómo llevo el tema de la presión, cómo lo he llevado durante todos estos años y realmente que intento, pues eso, como canalizarlo un poquito a mi favor, decir, quitarle importancia, decir, a ver, tú has entrenado, o sea, has entrenado y has dado el máximo, porque sí que es verdad que lo que no me permito es no dar el máximo entrenando. Entonces, cuando tú das el máximo entrenando, le quitas importancia. Y inclusive me mando mensajes y me digo, vamos a ver, aquí estás presionada tú y estás presionada el resto de personas que van a competir contigo. O sea, y eso es así. Entonces, le resto importancia, inclusive me mando mensajes de gratitud, de decir, jolines, eres una afortunada porque estás en un campeonato del mundo, eres una afortunada porque estás en unos Juegos Olímpicos. Ya has ganado de alguna manera, ¿no? Exacto, es como tantas y tantas personas se han quedado por el camino, tantas y tantas personas quieren estar donde tú estás, entonces, jolines, disfrútalo, y has hecho todo el sacrificio que es el día a día, pues ahora mismo tienes que disfrutarlo. Entonces intento que eso, o sea, mandarme esos mensajes para decir, ya está, fuera presiones, disfruta, porque sí que es verdad que como empiezas a presionarte, empiezan los bloqueos, ya tú no haces lo que tienes que hacer, ya te empiezan los miedos, las inseguridades, el decir, guau, igual no puedo, o venir sensaciones de entrenamientos pasados, no es que si me pesó tanto, ahora igual. Entonces te empiezas a enredar demasiado, intento pensar lo mínimo. No me gusta pues hablar de la competición días antes, no, es como, yo hablo de la competición el propio día de la competición, o sea, a mí no me digas que tengo que estar hablando una semana, dos, un mes, porque cuando llego ya llego agotadísima. Ya he competido 3 veces en mi cabeza. Entonces, es como algo lo cual me encanta y bueno, intento pues eso, presión, quitarle hierro a casi todo y mandarme buenos mensajes, pensar que cuando tú das el máximo en los entrenamientos y das el máximo en la competición, es como yo solo me digo, Lidia, o sea, vacíate en esa tarima, ya está. Pase lo que pase, que quedas la 10, estupendo, que quedas en la segunda, estupendo también. O sea, nadie te puede reprochar nada porque has dado lo máximo. Exacto, es la dicotomía de control, ¿no? O sea, no puedes controlar lo que harán las demás y debes poner el énfasis en lo que tú puedes hacer, ¿no? Exacto. Hablamos antes de Pekín 2008, pasemos ahora a Londres 2012 y para una persona como tú que vigila su alimentación, que entiende la importancia de una buena dieta, mencionas que te sorprendió ver a Svetlana Podobedova comiendo una Big Mac y nuggets antes de ganar entre comillas la competición. ¿Qué pensaste aquí y cómo de claro tenías que seguramente estaba bajo los efectos de ayuda química, digamos? Bueno, pues claro, lo tenía clarísimo porque había dado positivo hacía 4 años y ella era ella era rusa y, y ahí en los Juegos Olímpicos de Londres fichó por Kazajistán, dado que Rusia pues la apartó, y fichó por Kazajistán para poder competir. Entonces ella cumplió la sanción de 4 años por positivo y volvió. Entonces, bueno, ya eres una persona que has dado positivo, no eres una persona... Y bueno, y viendo de dónde vienes, o sea, Rusia, Kazajistán, que están todos... Tienes todas las papeletas. Exacto, en la halterofilia química, por así decirlo, porque siempre digo que hay 2 tipos de halterofilia. Entonces, claro, vamos al pesaje, que nos pesamos siempre 2 horas antes de la competición y ahí es donde estamos todas las de la tanda, pues en este caso era una tanda A, en unos Juegos Olímpicos éramos entre 8 y 10, no recuerdo exactamente. Entonces nos estamos pesando, el pesaje va por sorteo y después hay una sala en la cual pues tú ahí pues te tomas lo que quieres porque muchas veces ese mismo día no comes para dar el peso, etc. Ahí ya depende del atleta. Entonces yo recuerdo que me pesé
y nos fuimos a la sala y yo pues me llevaba lo que siempre me llevo, mi batido, porque al final para mí es algo ligero, que absorbo muy bien y que no me resulta pesado, mis Sí. frutos deshidratados, que si dátiles, orejones, alguna nuez, pollo con arroz integral, así, pero bastante poquito. Ese día es el que menos como porque, hombre, obviamente sabemos que no me va a favorecer. Y claro, yo miro al lado y me encuentro a la podóloga comiéndose un Big Mac. Y yo digo, wow, o sea, no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo es posible que se coma un Big Mac y después pueda ir a levantar y encima en ese momento haber ganado? Y claro, yo después se lo digo a mi nutricionista, jolines, mira, ha pasado esto, ¿sabes? En plan, a ver, tampoco indignada, porque eso sí que es verdad que aunque, o sea, es que eso no va conmigo, obviamente, pero es como Elía, mira, esa persona, como si no come, como si come lo que quiera, porque va como va, entonces lo que se alimenta en ese momento da igual. Y yo dije, wow. Pero es antideportivo todo. Hasta eso digo, pero, o sea, ¿cómo te puedes venir a reír de esa manera delante de todas? ¿Sabes? Es como... Sí, sí. Bueno, ahora te preguntaré sobre eso, Sí, pero sí. en ese momento quedaste fuera del podio, quedaste cuarta, pero años después, 7 años después en concreto, descalificaron a las 3 primeras por dopaje y recibiste la medalla de oro. ¿Qué sentiste cuando te enteraste, cuando se destaparon los escándalos de dopaje? Debió ser una locura, ¿no? Pues sí, la verdad que yo me entero justamente cuando estábamos preparando todo para los Juegos Olímpicos de Río, o sea, nos íbamos en una semana y bueno, pues empieza el grupo de halterofilia a pasar comentarios que han sido no sé cuántos descalificados en no sé cuántas categorías, Lidia ahora mismo estás como primera, y yo, bueno, es que no, o sea, no me lo puedo creer, de verdad que se ha destapado, bueno, fue como sensaciones encontradas porque realmente lo sabes. Es como lo sabes lo que hay, pero dices, ostras, ¿hasta qué punto se pueda llegar a destapar eso? Entonces, como gracias a Dios que se ha destapado. O sea, siéntete privilegiada que podría haberse no destapado y nadie se hubiera enterado de nada. Entonces me sentí como súper feliz, me sentí que al final la vida hacía justicia porque ya estaba bien. Pero tampoco pude como celebrarlo demasiado porque me tenía que ir en 10 días a Río y claro, dije, bueno, a ver, céntrate, Lidia. Claro, y entonces ya todo el mundo me llamaba, los periodistas, y era como, wow, ahora partes como favorita para irte a los Juegos Olímpicos de Río. Y yo, pero vamos a ver, ¿qué acaba de pasar ahora? O sea, por favor. Entonces, bueno, me sentí feliz. Sí que es verdad que un poco defraudada por toda la trama que había en este deporte, ¿sabes? Tanta corrupción, tanto tapar y tanto ayudar a las grandes potencias. Bueno, y la halterofilia limpia, que es la halterofilia que realmente merece el reconocimiento. Yo no admiro a una persona que vaya hasta arriba, aunque haga récord del mundo, sino admiro más a un compañero mío que está constantemente y por años y por meses para estar ahí bueno, y que todos estos tramposos no dejan que suban a donde se merecen. Desde luego. Y ya por cerrar el ciclo olímpico, nos falta Río 2016, donde por fin pudiste subir al podium y llevarte la medalla ahora sí in situ. ¿Qué sentiste Sí. en ese momento? Wow, pues la verdad que estaba súper feliz. De hecho, sale en las imágenes. Muy feliz, muy contenta. Había pasado una lesión que como sale en el libro, me lesioné en 2015 a finales. Y yo ahí estaba en plan plena. Era como, por favor, al final puedo disfrutar de un podio, puedo disfrutar de una medalla olímpica. Se me caían las lágrimas. Veía a la primera y a la segunda que estaban como un palo, ¿sabes? Ni celebraban ni se reían. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿quieres campeona y subcampeona olímpica? Y yo, pues nada, yo celebrándolo todo y estaba feliz, estaba contenta, estaba plena. Dije, wow, o sea, al final estoy en un podio olímpico, o sea, felicidad absoluta. No es para menos, no es para menos, sobre todo con todo el tema de dopaje que estamos comentando, ¿no? Y profundizando en esto, quería preguntarte, porque en el libro llamas tramposas a estas atletas que iban dopadas, pero no sé hasta qué punto ellas tenían opción, porque todo apunta a que había un plan nacional de dopaje, ¿no? Por parte de países como Rusia, como China. Mencionas el documental de Ícaro, disponible en Netflix, que profundiza en esto para quien tenga interés. Entonces mi reflexión es que no sé hasta qué punto tenían realmente elección o eran también víctimas de las imposiciones de estos países, ¿no? O sea, imagina que tú fueras rusa y que te pusieran como condición doparte o no participar. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que tenían opción o eran también víctimas de un sistema perverso? Wow, pues la verdad que para esta pregunta
se me mezclan como conceptos, pero yo creo que ante todo tiene que haber unos valores que te representen. Y si tu país te obliga a tomar sustancias o si es la única manera de poder ir a unos Juegos Olímpicos o ir a unos mundiales, tienes que valorar si realmente te compensa, porque al final eso es mentira. Estás engañando al espectador, estás engañando a los rivales, te estás engañando a ti misma y estás engañando a todo el mundo y al final esto se convierte en un circo. Entonces, sí que es verdad que no tiene por qué, o sea, siento que no tiene que ser fácil si estás en esa posición y a lo mejor eres bastante exitoso en el deporte y a lo mejor vives situaciones en tu país complicadas, que a lo mejor es la única manera o vía de escape. Pero bueno, al final creo que hay algo más que el deporte y hay algo más que un circo inventado, que son unos valores y que son por los que te tienes que regir. ¿Cómo percibes la situación actual? ¿Crees que sigue la halterofilia bajo sospecha? ¿Crees que se ha hecho suficiente para evitar que se repitan casos así? Creo que se ha hecho, bueno, pues bastante porque se ha cambiado de presidente en la Federación Internacional, que como salió un documental que, bueno, que era una persona bastante, pues eso, corrupta en este aspecto. Y bueno, creo que se están tomando, bueno, medidas un poco de cara hacia afuera, pero creo que todavía queda bastante por hacer, porque bueno, pues todavía sigue habiendo la lacra del deporte. La verdad que no, hay veces que no me gusta tanto como hablar, porque sí que es verdad que hay dos tipos de halterofilia y me da pena que a lo mejor una niña o un niño quiera practicar halterofilia y que a lo mejor diga a la madre, ay Dios mío, a ver si se va a tener que dopar, porque he visto que hay muchos casos, porque sale Lidia diciendo, ¿sabes? No, realmente, pero claro, tampoco puedes tapar lo que hay. Exacto, o sea, ni magnificarlo ni ignorarlo, ¿no? O sea, personalmente creo que se ha mejorado mucho en los últimos 5 o 10 años y que programas masivos estatales como había antes pues van a ser mucho más difíciles, pero no quita que sigan habiendo casos puntuales, ¿no? Pero bueno, esperemos que no se vuelvan a repetir pues casos como los de Londres donde las 3 primeras iban dopadas, ¿no? Esperemos. Bueno, genial, Lidia. Pues ya para terminar, me gustaría mirar al futuro. Hablamos antes de esa técnica de visualización de objetivos, del mercado de los sueños. Así que la pregunta final sería, ¿qué grandes sueños tienes a corto plazo, digamos a 2-3 años? Y te voy a pedir que me digas al menos uno profesional y uno personal. Pues el profesional es recuperarme al 100% de mi lesión, que tengo muchísimas ganas para poder desarrollar mi deporte, que es mi pasión, y poder estar en los Juegos Olímpicos de París, que queda poquito. Y a nivel personal, pues desarrollarme en todos los ámbitos, crecer como persona, valorar cada cosa que he conseguido, que gracias a esta lesión también me está ayudando a valorar todo lo que, todo lo que he conseguido, que al final lo tragaba, porque no era constante, o sea, no podía digerirlo porque era constante entrenamiento y constante competición y bueno, pues al final creo que es fundamental también pararse, reflexionar, entonces, bueno, crecer como persona. Perfecto, pues mis mejores deseos para que se cumplan esos sueños. Ojalá te podamos ver ahí en el podium en París en unos añitos y estoy seguro que con esa capacidad de lucha, con esa confianza, con esa pasión, pues los vas a alcanzar. Así que mil gracias, Lía, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias.